16:05 y la semana pasada contábamos y tuvimos la posibilidad también de seguir muy de cerca el debate oral, las dos jornadas del debate oral en el Tribunal Oral de Oberá, en el Tribunal Penal de Oberá, de un caso que tiene como mucha complejidad y que hasta podríamos decir tiene muchas sensibilidades ahí conviviendo. Primero porque se hablaba de la muerte de una mujer que se contó en los medios como un femicidio brutal, que se contó además con mucho morbo y que se contó a una comunidad guaraní intentando ocultar ese hecho también. Y decíamos varias sensibilidades porque llegaba a debate oral después de 5 años, que alguien estaba preso. Que no es menor. Y finalmente este caso se llegó al debate oral la semana pasada y llamativamente para mucha gente que seguimos los debates orales y este tipo de causas, tuvo una absolución. Está en línea para charlar un ratito con nosotros Kiki Ramírez. Kiki es integrante de MIPA, de ENDEPA, en su momento referente también a la hora de pensar algunos procesos en los que acompañan a comunidades guaraní y estuvo participando sobre todo en la primera audiencia y conoce muy de cerca este caso. Kiki, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes también para todos los que están escuchando tu programa. Gracias por atendernos. Kiki, cuando empezamos a conocer un poquito este caso, la verdad que es un caso significativo e interesante para mirarlo desde distintos lugares. ¿Cómo llegaron ustedes a este caso? Bueno, nosotros, como todos, en el tiempo de la pandemia escuchamos también por los medios esto, o sea, no teníamos manera de escuchar la voz de la comunidad porque, bueno, todos estábamos lejos unos de otros, pero en un momento, bueno, fuimos a la comunidad, nos contaron su versión de las cosas, pero no fue mucho, digamos, fuimos para otra cosa. Pero después en una de esas reuniones que hacen las comunidades mensualmente, la Tuña y Chino, fueron varios integrantes de esta comunidad a contar a la Tuña, ellos quizás un poco también cansados de que Marcelo seguía en la cárcel, no salía y tenían esa verdad guardada, digamos, contó a las participantes de la TUD. Entonces, en un momento también nos llaman a nosotros para escuchar, porque en realidad nosotros no es que estamos todo el tiempo escuchando la TUD, sino nos llaman para algunas cuestiones que necesitan, bueno, y ahí nos llaman también para escuchar de nuevo lo que ya les habían comentado a ellos. Y bueno, ahí la verdad es que yo quedé tan sorprendida por los detalles que contaban, así como que sentía todavía más fuerte qué cosa, digamos, ¿no? Cómo nos escucha a los MEA. Y bueno, también ya nos habíamos estado conectando con una persona que visitaba a estos muchachos en la cárcel, y bueno, nos comunicamos una vez y teníamos como la misma versión los dos de que Marcelo era inocente, digamos. Kiki, antes de avanzar un poco para contarle a nuestros oyentes, Marcelo, cuando hablamos de Marcelo estamos hablando de Marcelo Núñez, que allá por el 2020, que fue cuando se conoció en abril del 2020, era cacique de la comunidad de Tarumá Potú y se lo acusó de haber matado a su pareja en ese entonces, a María Solange, una joven que tenía 22 años en ese momento, y se contó como un femicidio brutal, que él descuartizó ese cuerpo y que la incendió como para ocultar el crimen. Así se contó ese hecho. Y se contó hasta el debate oral, hasta casi el último día del debate oral se contó así. Sí, todos los medios estaban repitiendo esa noticia el día antes, se podría decir, ¿no? Bueno, y nosotros llegamos al caso, bueno, porque conocemos las comunidades y porque, bueno, cuando él estaba también lo íbamos a visitar a Marcelo.
Bueno, la verdad es que por suerte este abogado que toma finalmente el caso, bueno, creo que tomó en serio la escucha, ¿no? A Marcelo y a las comunidades. Él se estuvo reuniendo con la gente, tuvo toda la versión completa de parte de la comunidad. Y bueno, y se llega a este momento del juicio oral. Creo que llegamos, o la sociedad llega así con esa visión, con esa carga de discriminación y de racismo tan fuerte que los medios como que filtraban en todas sus letras esta posición frente a los guaraní que tiene nuestra sociedad en muchos momentos, ¿no? Muchas instituciones de nuestra sociedad tiene esta percepción de los MDA, que aquí fue como algo evidente, que se notó por todos lados, pero que en realidad es un esquema de relación que se percibe en muchos otros aspectos de la vida o de la relación entre la sociedad y los MDA, ¿no? Eso se ve cuando van a la comisaría, se ve cuando van al hospital, cuando van al registro de las personas, cuando van al mercado, a los bancos, en las escuelas. Es decir, ese patrón de relación que nuestra sociedad tiene, como que aquí en este juicio también se hizo evidente, digamos, ¿no? A mí me impresionó mucho escuchar y dimensionar también el accionar de el sistema sanitario, porque mientras se contaba en el debate oral la participación, en este caso, de trabajadores del sistema sanitario, no podía dejar de pensar que estaba el cuerpo de esta chica en la comunidad y que nadie de estos trabajadores atinó a mirarla, digamos, ¿no? Yo pensaba a confirmar que estuviera muerta siquiera. Aparte, Alicia, hay un dato tan relevante para mí, que Marcelo, o sea, el Murubishá de la comunidad, de marido de esta mujer, estuvo llamando al hospital. Hay pruebas de llamadas cuando estaba enferma la señora, llamadas después que murió la señora, vino la doctora, estuvo ahí, pidió que la vea y no. O sea, ¿cómo puede ser alguien que mató esté queriendo exponerse de tal manera o exponer el cuerpo si había razones de que él la mató, digamos, ¿no? De que él... Entonces, eso como que, esa lectura, digamos, ¿cómo se pasó de largo? Si había tantas pruebas de esas llamadas, que llaman a la policía, después que la doctora no quiso entrar, no quiso ver, que llamen a la policía no apareció recién cuando denuncia un yoruba, o sea, un no indígena, aparece la policía, o sea, un llamado indígena a la policía no tiene importancia. O sea, una persona enferma indígena no tiene importancia, un cuerpo muerto un indígena no tiene importancia para las autoridades, para los responsables. Como que ahí también se ve, o los peritos, cómo han tratado la exhumación del cuerpo, el modo en que se hizo el juicio, nada intercultural, o sea, se podía haber adaptado un poquito a otra cultura, la metodología que se usó, cómo los indígenas, cómo los vimos, ¿no? Ahí sentirse tan extraños en un ámbito tan ajeno a ellos, hasta el punto de no querer contar su verdad, que venían preparados para contar la versión de ellos, su verdad, y no poder formular una palabra, porque, bueno, el vocabulario que se utilizó, las distancias, las relaciones, un micrófono de por medio, en fin, hubo un montón de situaciones que los indígenas no pudieron ser ellos mismos en absoluto en ese lugar. Decir que Marcelo quedó libre, por ahí vos decís, mirá, al no poder declarar le podía haber afectado negativamente a Marcelo, pero claro, hubo otros elementos, ¿no?, que ayudó a que se descubría la verdad de que él realmente no había pruebas, ¿no? A eso se llegó, ¿no? Finalmente, que no hubo pruebas tangibles de que Marcelo mató a su mujer. Entonces... Pensaba en eso también, Kiki, porque con las intervenciones que se han venido haciendo en los últimos años se han ido como tensionando e interpelando al Poder Judicial a la hora de cómo interviene cuando están también involucrados integrantes de las comunidades indígenas. Y pareciera que con el intérprete ya alcanza, que eso es como ya garantizar el acceso a la justicia de una comunidad diferente, que tiene otras exigencias, digamos, ¿no? Y acá se notó muchísimo eso.
Exactamente, aparte, ¿qué preparación está haciendo el gobierno provincial, Asuntos Guaraní, qué preparación está haciendo para los intérpretes? Los intérpretes están preparados para comprender todo el lenguaje y traducir, o no traducir, interpretar, digamos, en su cultura todo esto. Yo lo vi también al chico, también él sometido a una situación muy difícil, ¿no? Sí. El intérprete no estaba en mejores condiciones que su gente ahí en ese lugar. Entonces, ¿cómo es que no se los prepara? ¿Cómo es que no se los forma para ser intérprete? Asuntos Guaraníes entró, no sé, para el nombramiento de las autoridades que estaban presentes, pero a los 10 minutos salieron. No hubo un interés en escuchar este proceso, en preguntar a los indígenas que estaban esperando cómo estaban, si habían comido algo, si tenían, o sea, los indígenas salieron a las 4 de la mañana en algunos lugares. Había personas mayores, hacía frío, llovía, o sea, había un montón de situaciones que Asuntos Guaraníes se podía haber hecho cargo. La verdad es que como que ahí se mostró un montón de fragilidad del sistema para con los indígenas, ¿no? Desde muchos puntos de vista pude observar eso. Hablabas de porque no es un dato menor, de la cárcel, digo, ¿no? No es un dato menor que Marcelo llegó al debate oral y a esta absolución después de más de 5 años de haber estado detenido de manera preventiva, como dicen, excedido todos los plazos, con lo que significa también para el pueblo Mbugá la cárcel. ¿Qué viste vos ahí? Bueno, mira, siempre hubo mucha resistencia también de la gente ir a la cárcel, como que los indígenas es un lugar que tampoco nadie creo que se siente ir a una cárcel, nadie. Creo que es un lugar que nadie quisiera ir ahí, pero bueno, pero para los ciudadanos es una situación muy difícil. O sea, atravesar desde la puerta hasta llegar las personas es una situación que ellos no pueden, no sé, concebir, no lo aguantan. La requisa, lo que implica la requisa. La requisa, exactamente, la requisa. El poder llevar las cosas y, bueno, toda esa no sé cómo te revisan las cosas que llevas. Bueno, eso lo sufren todas las familias, ¿no? Que tienen parientes. Bueno, los MBA, o sea, ellos no recibían muchas visitas como quizás recibían el resto. No, para nosotros siempre fue muy triste ir a la cárcel, ¿no? Porque también ellos sí sufren ahí todo tipo de discriminación entre los mismos compañeros. Por ser MBA también sufren discriminación adentro, o sea, es en todos lados, no solamente fuera. Kiki, pensaba también, ustedes como organización, como EMIPA y como ENDEPA, el acompañamiento hasta ahora siempre fue un acompañamiento más por la lucha territorial o por otras cuestiones. Lo del sistema penal y la cárcel es como una interpelación nueva, podemos decir, a lo que ustedes vienen haciendo, lo que ustedes vienen... En realidad, o sea, nosotros, nuestra línea de trabajo está más que nada, como decías recién, ¿no? La defensa de los territorios, los recursos naturales, las capacitaciones, el acompañamiento de la organización, la defensa de los derechos. Pero las cuestiones más individuales, ¿no? Lo que le pasa a las personas indígenas no está dentro de lo que nosotros hacemos, pero al conocer a una comunidad y saber que uno, su integrante, está ahí, o sea, no podemos tampoco separarlas tanto las cosas, ¿no? Es decir, nosotros acompañamos a ellos mientras estuvo en la cárcel, pero más que nada como una cuestión personal, no sé cómo decirte, viste, de algo que lo hacemos porque son indígenas, porque son nuestros amigos, son nuestros compañeros, pero no entra tanto en nuestra acción de trabajo, por decir así, de lo que nosotros hacemos. Y a veces la comunidad misma lo pide también, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo en este caso, bueno, la mamá, ¿no? La mamá nunca lo fue a ver a Marcelo, o sea, ahí en ese día del juicio se pudo encontrar después de 5 años con su hijo. Sí. Para que vea lo que les significa a ellos aparte ir hasta allá, toda esa espera, estar en un lugar lejano, digamos, no es que vos tomás un colectivo y ya estás ahí, tenés que sí o sí tomar un remis porque no hay colectivo que te lleve a la cárcel. No es tan fácil llegar a ese lugar. Entonces, para los indígenas, bueno, y cada vez también está habiendo más indígenas dentro de las cárceles. O sea, es algo bastante nuevo, también para ellos es nuevo eso.
Y bueno, estos días justamente se habló de Marcelo en el Latín Chino que terminó ayer, justamente. O sea, se trató el tema. Ellos lo van a llamar a Marcelo en el próximo ATU para que él cuente, para que él pueda contar a todos los jóvenes, a los presentes, a todos, como también que sea un aprendizaje para todos, ¿no? Un momento así formativo. Le quieren invitar a Marcelo para el próximo ATU. Bueno, creo que es para ver también lo difícil que fue para Marcelo ese, y contar que cómo hay cosas que lo tienen que resolver también ellos, ¿no? Al interior de sus culturas, y no dejar en manos de la justicia ayudar sus cuestiones, ¿no? Que siendo que ellos pueden resolver, algunas cosas sí pueden resolver. Entonces un poco creo que eso es lo que están pensando para la próxima vez. Pensaba un poco también en las tensiones que hay y los límites que los pueblos Mbugá, en este caso el pueblo Mbugá, viene poniéndole al avance del Estado en sus distintas instituciones, ¿no? Uno puede pensar, recuerdo esa reunión en Xirú, en la que estaban también cuestionando algunas autopsias que eran innecesarias, que eran bastante... y ni que hablar la intervención del sistema penal o de la propia policía, que en algunos casos... cuando se los necesita no aparecen, y a veces aparecen con otras lógicas también, ¿no? Exactamente. Sí. Son como muchos aprendizajes acá. Exactamente. Tienen muchos puntos para analizar, para conversar. No, creo que hay cuestiones como muy instaladas en el interior de la sociedad, ¿no? Como hay mucho que desaprender, digamos, y aprender como valorar a esta cultura para ir cambiando determinados patrones de relación que están tan fuertemente instalados, y que parece que estamos tan duros para cambiar, digamos, ¿no? Porque yo creo que es posible ir cambiando, ¿no? Y esto que decías al principio, Kiki, la cuestión del racismo, que es algo del que se habla muy poco, pero que en el sistema judicial se ve con mucha claridad, y lo podemos ver también en todos los otros, pero en este caso en particular, la cuestión del racismo, que sigue siendo una constante y es transversal a toda la práctica de ese poder judicial. Exactamente, sí. Creo que en este caso era muy claro, por haber sido indígena, se bancó 5 años, por haber sido indígena, una médica no actuó como debe haber actuado, los peritos tampoco, la policía, cómo se incrementa el sufrimiento para ellos, inútilmente, digamos. Para los indígenas como que sufre quizás más que el resto de la sociedad, en muchos aspectos sufren más todo lo que es el abandono, la no respuesta, los silencios, la no atención, digamos, ¿no? Como que los indígenas en ese sentido sufren mucho más que cualquier otro, ¿no? Por ser indígena. Kiki, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad, y también la posibilidad de seguir un caso que, insisto, nos permite ver un montón de otras situaciones, de problematizar un montón de abordajes también para los propios comunicadores, porque vaya que tenemos que revisar cómo contamos y cómo intervenimos los y las periodistas en contextos como estos, y tenemos mucho que aprender ahí, así que te agradecemos mucho este tiempo. Bueno, gracias a vos, Alicia, que al menos abrís este debate, ¿no? Estas preguntas, estas constataciones, y ojalá que vayamos aprendiendo cada vez más a valorar a esta cultura que sigue ahí, muy arrinconada, ¿no? Totalmente. Kiki, mil gracias. Bueno, a vos, Alicia, muchas gracias. Un abrazo para vos. Hasta luego. Chao. Josefa Kiki Ramírez es integrante de MIPA y de ENDEPA, del equipo Misiones de Pastoral Aborigen, del equipo nacional de Pastoral Aborigen también, y ha estado acompañando en esta causa, la de Marcelo Núñez, este
cacique Mbugá guaraní que estuvo detenido más de 5 años preso, acusado de femicidio. Esa era la figura con la que llegó la causa a debate oral, un hecho que ocurrió durante la pandemia y que es un muestrario de intervenciones, podemos decir, negligentes para ser buenos, o podríamos decir también intervenciones atravesadas por la cuestión de la profunda presencia del racismo todavía en nosotros y nosotras, en nuestras intervenciones, ya sea del sistema sanitario, del sistema judicial, del sistema de medios, porque como se contó esto, se contó como un hecho aberrante de un indígena que mató de manera aberrante a su pareja, que para ocultar el hecho decidió trozarla con un serrucho, incendiarla en presencia de la comunidad Mbugá. Eso es lo que más o menos contaron. Nada de eso que así como lo plantea, que se repitió en los medios una y otra vez, nada de eso se podía sostener con ni siquiera los testimonios que tomaron ahí para sostener la acusación a este cacique. Después se metió además una figura que desde los feminismos venimos advirtiendo también. Se introdujo la figura penal del femicidio, que es una conquista, plantean desde algunos espacios de los feminismos a la hora de juzgar crímenes de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Se introdujo esa figura con una liviandad y con un desprecio también de lo que significa la vida y la muerte, en este caso, de las mujeres, porque se utilizó de una forma absolutamente irresponsable, hasta cínica, podríamos decir, porque hablaban de la figura de femicidio para endilgarle la responsabilidad y justificar la detención de esta persona, pero no se acordaban de la figura del femicidio para dar cuenta que el cuerpo de esta chica, de María Solange, estuvo tirado en una comunidad durante horas mientras pedían que fueran a verla estando viva todavía, porque llamaron varias veces a la médica asignada a la comunidad para que fuera a verla porque estaba enferma, que el contexto de pandemia complicó un montón, hay que decirlo, eso es cierto, pero que cuando fueron a verla, la médica se quedó con la versión del cacique de que se había muerto por COVID. Entonces no la quiso ver. Y mientras yo escuchaba el testimonio, tanto de la médica como de todos los testigos que aparecieron ahí, y me preguntaba, ¿alguien constató, alguien que tenga elementos fehacientes, una profesional médico en este caso, constató que esa chica que agonizó durante horas o días estaba muerta realmente? No la quisieron ver. Entonces, y sobre eso se montó una causa banalizando una figura como es la del femicidio, intentando introducir con un nivel de irresponsabilidad también contextos de violencia de género que habla de que realmente al sistema judicial no le importa trabajar esa temática, ni siquiera para mostrar cómo se castiga, porque ni siquiera estamos hablando de prevenir, cómo se castigan estos casos. Así que bueno, una causa que seguimos y que nos pareció interesante problematizar. Hay un montón de cosas para ver ahí, un montón. La cobertura mediática, la intervención del sistema sanitario, la intervención de la policía de la provincia, la intervención de los peritos, la intervención del Poder Judicial, la situación de los intérpretes, esto que decía Kiki Ramírez, porque cuando hablamos de intérpretes interculturales no estamos hablando de traducir de una lengua a la otra solamente, estamos hablando de interpretar instituciones, porque ahí había un intérprete que tenía que explicarle a integrantes de la comunidad Mbugá que no entendían el idioma de qué se trataba esa escena del debate, del juicio.
quiénes eran, qué era eso que estaba pasando ahí, qué era esa institución que no era simplemente traducir literalmente una palabra a la otra. Así que bueno, una causa como para, insisto, interesante para seguir. Este otro dato que sumaba Kiki también, cada vez son más las personas mbugá guaraní que están atrapadas por el sistema penal y que están presos. De hecho, en el penal de Puerto Rico, lo contábamos el otro día, ya hay un pabellón de mbugá guaraníes. ¿Qué hay ahí? Bueno, hay que ir a buscar información de qué hay ahí, qué es lo que pasó, qué tipo de delitos se está persiguiendo, qué tipo de investigación se está haciendo, qué tipo de intervención. Hay una mirada intercultural, hay un abordaje, no sé, desde el pluralismo jurídico que debería ser, no sé, hay un montón de cosas que haber que mirar en esto que es una realidad con la que estamos conviviendo y que las comunidades están conviviendo también, que es el avance de la prisionización de mbugá guaraníes en la provincia. 16:31.